es celoso. Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos dicen amén? La palabra celos o la palabra celoso puede ser usada en varios sentidos, ¿verdad? Depende en el sentido que usted la use, puede tener un significado, puede tener otro. Por ejemplo, este está celoso de su amigo o está celoso de su hermano porque su hermano tiene mucha más sabiduría o tiene más dinero o tiene más poder que el otro. O está celoso porque aquel tiene un gran coche y tú no lo tienes, o está celosa porque aquella es más bella que tú, o está celoso porque el otro es más famoso que tú, o celoso porque tiene una gran casa o que tiene un gran coche, etcétera, etcétera. No nos referimos a ese celo, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es un Dios celoso, cuando hablamos de que Dios es celoso, nos referimos al sentido de posesión que Dios tiene sobre aquellas personas que le han entregado su vida voluntariamente a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí le han entregado su vida voluntariamente al Señor? Entonces, si se las han entregado a Él, tú no eres tuyo, eres de Dios. Él es el que manda en tu vida porque tú te entregaste a Él, te rendiste a Él. Si tú sigues gobernando en tu vida, entonces es que no te entregaste completamente al Señor. Pero si tú te entregaste al Señor en cuerpo, alma, espíritu, mente, todo tu ser, se lo entregaste al Señor, entonces Él es el dueño de tu vida. Entonces, cuando hablamos de que Dios es celoso, nos referimos al sentido de posesión que Dios tiene sobre aquellas personas que, como digo, le han entregado su vida al Señor Jesucristo, es decir, su iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia del Señor, amén. Es como cuando se hace un pacto matrimonial. Un hombre y una mujer se entregan el uno al otro y firman un pacto matrimonial, y a partir de que se entregan el uno al otro, pues ya forman un matrimonio, un matrimonio, es decir, el marido y la mujer. Ser celoso, hermano, ser celoso de algo que no nos pertenece, no es bueno. Ser celoso de algo que sí nos pertenece, sí es bueno. Repito, ser celoso de algo que no nos pertenece, no es bueno. Pero ser celoso de algo que sí nos pertenece, sí es bueno. Por ejemplo, yo soy celoso de mi esposa y ella es celosa de mí, porque ambos nos pertenecemos mutuamente. Yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. Somos exclusivos, yo para ella y ella para mí. Entonces, ser celoso de algo que no nos pertenece, eso sí es malo. Ser celoso de algo que no nos pertenece. Yo no debo desear aquello que no es mío, ni la casa, ni el coche, ni la mujer, ni nada que otra persona tenga, porque eso no es propiedad mía. Ahora, de lo que es propiedad mía, de eso sí que soy celoso. Mi mujer es mía, yo soy de ella. Entonces, mis hijos, cuando eran pequeños, eran míos. Bueno, ahora que ya se casaron, pues ya son, las hijas son de sus maridos y los hijos pues son o pertenecen a sus esposas. Entonces, ninguna mujer, hermanos, ninguna mujer quiere compartir su marido con otra mujer, ¿verdad que no? Ningún hombre quiere compartir su mujer con otro marido, ¿verdad que no? Claro que no, no es lógico. Si se aman de verdad, el hombre y la mujer, si se aman de verdad, serán fieles en el matrimonio, no se traicionarán, no cometerán infidelidades el uno contra el otro. Si usted es parte de la iglesia del Señor, usted entonces es la esposa de Jesucristo. Repito, si usted de verdad se entregó al Señor de todo corazón, entonces usted es la esposa de Jesucristo. Si no se ha entregado de todo corazón, pues no, pero si lo ha hecho en cuerpo y alma, con toda su mente y con todo su corazón, entonces usted es la esposa de Jesucristo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ir a mirar pasajes de la Biblia para documentar todo lo que decimos con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, ¿están todos ahí? ¿Dicen amén? Verso 7 en adelante dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. La iglesia es su esposa,
la que de verdad se ha entregado, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. O sea, bienaventurados son los que son llamados a la cena. Si usted es la esposa, pues obviamente la esposa no puede faltar a la cena. Entonces la iglesia es la esposa de Jesucristo, si de verdad se ha entregado completamente. Es la esposa, no es la novia. La novia no tiene un pacto. Cuando una chica es novia de un chico, pues no tiene todavía un pacto matrimonial. Son novios, la chica y el chico, pero no son marido y mujer. Son novios, quiere decir que todavía no hay un compromiso. Pero a partir de la celebración del pacto matrimonial y de la firma de ese pacto, de ese contrato ante Dios y ante las autoridades de la iglesia, la novia pasa a convertirse en la esposa. Hay personas que tienen un noviazgo con Cristo desde hace años, pero no se han decidido todavía a contraer matrimonio con Jesús. Con esto quiero decir que hay personas que sí están tonteando con el Señor. Ay, sí, me gusta la iglesia y los cánticos, qué bonito y tal, y la Biblia, uy, qué bien todo eso, pero sí, y vienen a la iglesia de cuando en cuando, pero no han tomado la decisión de hacer un compromiso entero con el Señor. Los noviazgos no deben durar mucho tiempo, como nosotros decimos, ¿no? Los noviazgos con 6 o 7 meses de tiempo es suficiente para que el novio y la novia se conozcan mutuamente y luego que se casen. Y si no, pues que se disuelva ese noviazgo si no tienen propósito de casarse. Entonces, cuando una persona comienza a conocer a Jesús y comienza a venir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar, comienza a recibir consejos y lleva ya viniendo a la iglesia, escuchando palabra, leyendo la Biblia, lleva ya 6 o 7 meses, entonces esa persona debería ya de estar pidiendo el bautismo en agua para arrepentimiento. Debería estar ya deseando, dice, oye, pues ya llevo 6, 7, 8 meses conociendo del Señor, leyendo la palabra, escuchando mensajes, pues ya quiero pasar de ser la novia a ser la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Porque ya lo conozco bien y he decidido ya hacer un pacto de fidelidad y entregarme ya completamente al Señor. Hasta ahora he estado conociéndolo y un poco relacionándome con Él, pero bueno, sí, he visto que el Señor me ama y ya me voy a entregar y voy a pedir que el pastor me bautice después de haberme dado un discipulado para ya entrar a formar parte de la esposa del Cordero. Así que si usted todavía es la novia de Jesucristo, es decir, no se ha comprometido a bautizarse y comprometerse con Dios y ya han pasado 6 o 7 meses, ya es hora de que tome esa decisión. El Señor le está proponiendo el matrimonio para que usted deje de ser la novia y pase a ser la esposa del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Hasta cuándo usted va a hacer esperar al Señor? Hay personas que sí están tonteando con la iglesia y vienen y van y vienen y dejan de venir y vuelven otra vez y así pasan un año, pasan 2 años, 3 años y no dan el paso de entregarse ya definitivamente al Señor. Entonces yo digo, ¿y en qué estarán pensando esas personas? Porque oye, con un poco de tiempo que estés conociendo de Dios, 6, 7 meses que estés leyendo palabra, escuchando, es tiempo más que suficiente para haber conocido al Señor y para tomar la decisión, pero no, van aplazando la decisión, la van postergando. ¿Hasta cuándo van a hacer esperar al Señor? A ver si el Señor se arrepiente de la propuesta que te ha hecho de que entres a formar parte de la esposa y te desecha.
Si usted es esposa de Cristo porque se bautizó o se entregó al Señor hace años, a lo mejor ese es su caso, que usted dice, no, pues yo sí me entregué al Señor y le entregué mi corazón, todo mi ser, hace años me bauticé, vale, probablemente usted lo hizo. Pero seguramente usted tiene un matrimonio con Cristo que está demasiado frío, una relación que necesita hacer una renovación de votos, ¿verdad? Muchas veces nosotros en la iglesia hemos hecho lo que se llama la renovación de votos. Especialmente lo podemos hacer cuando las personas o los matrimonios cumplen las bodas de plata o las bodas de oro, que cumplen 25 años en la boda de plata. Y decimos, bueno, vamos a hacer una renovación de los votos para que ese matrimonio pues se reafirme y se refortalezca y él vuelva a decirle que está dispuesto a seguir viviendo con ella y ella con él, hasta que la muerte los separe. Entonces eso se llama una renovación de votos que reactiva el amor que existe o que debe existir en el caso de que el amor ya se haya enfriado. Así como los matrimonios se van enfriando y se van distanciando, también pasa entre la esposa de Cristo, que es la iglesia, y el Señor. No porque el Señor no cumpla su parte, siempre es la iglesia la que incumple al Señor. Entonces, a lo mejor en su caso, si lleva ya años de convertido, de convertida, de entregado al Señor, y usted dice, yo no soy la novia, yo soy la esposa del Señor, vale, probablemente así es, pero si su relación con Cristo está fría y está debilitada y es escasa, entonces usted necesita una nueva entrega al Señor, renovar esos votos y entregarse de todo corazón. ¿Saben que Dios es celoso? Muy celoso. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Vea lo que dice la palabra de Dios. 25 del libro de Éxodo dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ¿verdad? Que antes a las imágenes se les llamaban dioses paganos. Y el Señor dice que no te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Por eso el título del mensaje es Dios es celoso. Dios es celoso. Capítulo 34 de ese mismo libro de Éxodo, en el verso 14 vuelve a repetirse el mismo concepto. 34:14 de Éxodo dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, Dios con minúscula, porque Dios con mayúscula solo hay uno, ¿verdad? El Dios que creó los cielos y la tierra. Así que no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios, ¿qué dice? Celoso es. Dios no soporta la presencia de dioses ajenos, de ídolos, de imágenes, de estatuas que sean objeto de culto en medio del pueblo de Israel, ni en medio de la iglesia, porque eso es darle la espalda al Dios del cielo y honrar a la criatura antes que al Creador. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23, dice la palabra, capítulo 4, versículo 23 de Deuteronomio, allí dice la Biblia, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Verso 24, porque Jehová tu Dios es, ¿qué dice? Fuego consumidor, Dios celoso, se pone celoso, igual que cuando una mujer o cuando tu esposa, si tú eres casado y tienes esposa y ves a tu esposa coqueteando o tonteando con otro hombre, te vas a poner celoso. Y lo mismo si eres una mujer casada y ves tu marido tonteando, coqueteando con otra, vas a decir, oye, pero ¿qué pasa aquí?
capítulo 32 de ese mismo libro de Éxodo, en el versículo 16 al 19, dice: le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, siempre con minúscula porque solo hay un Dios con mayúscula, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea que está claro que Dios es celoso y que Dios no quiere compartir su gloria con nadie. ¿Te gustaría ver a tu legítima esposa coqueteando con otro? ¿Te gustaría ver a tu legítimo esposo coqueteando con otra? Obviamente vas a decir que no. Las infidelidades de los cónyuges siempre rompen matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos matrimonios se han roto por las infidelidades, bien de ella o bien de él. Y lo mismo pasa con la iglesia y con Dios. Solo que en el caso de la iglesia y de Dios, Dios es fiel y la iglesia es la que es infiel. La iglesia es la que es adúltera. No toda, gracias a Dios, sino una parte de ella. Así que no debemos ser la esposa adúltera de Dios, sino la esposa pura, la esposa santa para el Señor. Cuando usted como parte de la iglesia, hermano y hermana, escuche esto, cuando usted como parte de la iglesia, como esposa del Señor, coquetea con el mundo, coquetea con el pecado, coquetea con los vicios, coquetea con las malas compañías, coquetea con las costumbres paganas de los pueblos, coquetea con las modas, coquetea con el materialismo, coquetea con los deportes y con la afición a los mismos, coquetea con los negocios, con el dinero, con la obsesión por el trabajo. Cualquiera de esas cosas puede relegar al Señor a un segundo plano. Cualquiera de esas cosas, que muchas de ellas no son malas, puede relegar al Señor a un segundo plano. Y ya lo más importante para usted es el negocio, es el trabajo, es la familia, es el deporte, es aquello, es lo otro. Y Dios queda relegado ahí a un segundo plano para que si sobra un rato, sí, se lo dedico al Señor para limpiarme un poco la conciencia. Dios es celoso con su esposa, la iglesia, y Él quiere que la iglesia esté entregada a Él completamente, que lo más importante en tu vida y en la vida de todos aquellos y aquellas que se consideran parte de la esposa del Señor, que estén de verdad rendidos al Señor en cuerpo y alma. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia donde vemos otro personaje, Juan el Bautista, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 28, San Juan 3, 28, ahí vemos que Juan habla de Jesucristo como el esposo. Juan 3, 28 dice: vosotros mismos... Bueno, vamos a leer desde el verso 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y ahí viene lo que les quería decir. En el verso 29 dice: el que tiene la esposa, ¿quién es? El esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia, como hemos visto. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, en este caso Juan, dice, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea que Juan ve al esposo, y aparte de que Juan también es parte de la iglesia del Señor, pues es también el amigo del Señor, el que vino a prepararle el camino para que él viniera. Entonces, el concepto de que la iglesia es la esposa de Cristo, esto se repite muchas veces en la Biblia. El apóstol Pablo también, por ejemplo, hablando y escribiéndole a los Efesios, nos presenta a Cristo como el esposo de la iglesia. Vamos a ir al libro de los Efesios en el capítulo 5, versículo 22 en adelante.
Efesios 5, 22 en adelante, para ver qué dice la palabra del Señor. Aleluya. Tiene una enseñanza muy linda ahí para los esposos, para las esposas, para los novios, las novias, los que se van a casar. Dice, las casadas, verso 22 del capítulo 5 del libro de Efesios, las casadas estén sujetas ¿a quién dice? A sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El marido es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Obviamente, si el marido es un hombre correcto y un buen cristiano. Ahora, si el marido es un cabra loca, un chiflado, un perverso que anda por ahí haciendo locuras y haciendo disparates y encima induce a su mujer a que haga lo malo, por supuesto, en esos casos la mujer no tiene que estar sujeta a un marido que es un cabra loca, un ateo, un incrédulo, un inconverso, tiene que sujetarse a Cristo. Pero si el marido es un hombre que anda bien, que anda correcto, que cumple con Dios y todo eso, y que a lo mejor no es cristiano, pero respeta que su mujer sea cristiana, pues en ese caso sí, la mujer tiene que sujetarse al marido. Y sigue diciendo, instrucciones para la mujer, instrucciones para el marido. Dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera hay que amar a la esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice que a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Este es el orden de Dios. En este pasaje de la Escritura, hermanos y hermanas, tenemos un buen ejemplo, una analogía de cómo debe ser la relación entre Cristo y la iglesia y entre un hombre y una mujer como un matrimonio. Es decir, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Y de este ejemplo perfecto sacamos dos grandes enseñanzas. La primera enseñanza de este precioso ejemplo la tenemos en el versículo 22 al 24. Aquí tenemos lo que se llama la sujeción de la esposa al marido, que es la cabeza de la familia. La sujeción de la esposa al marido, que es la cabeza de la familia. La sujeción de la iglesia a Cristo, que es la iglesia, que es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Así como la esposa se tiene que sujetar al marido, la iglesia, que es la esposa de Cristo, se tiene que sujetar a Cristo, que es obviamente la cabeza de la iglesia. Este concepto de que la mujer se sujete a su marido no está de moda en este siglo. Repito, este concepto que nos muestra la palabra de Dios, de que la mujer se sujete a su marido, no está de moda en este siglo, porque vivimos en un siglo desmadrado. La mujer ya no le obedece a su marido como sucedía hace 50 años atrás. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Pues la culpa de este desorden la tienen las mujeres y la tienen los hombres. Yo pienso que 50-50, tanta culpa tiene él como tiene ella. Los hombres se han desentendido, de su responsabilidad como esposo, se han desentendido de su responsabilidad como padre, se han desentendido de la mayor parte del papel que Dios le asigna al esposo. Y las mujeres han tenido que asumir un papel
que no les corresponde a ellas. Ambos géneros, el hombre y la mujer, son culpables delante de Dios. El mismo desorden que hay en la mayoría de los matrimonios, porque hay un montón de matrimonios hoy en día que están en desorden, el mismo desorden que hay en la mayoría de los matrimonios también lo hay en la relación entre Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia. Porque una cosa contagia a la otra. El mismo desorden que hay en la mayoría de los matrimonios también lo hay en la relación entre Cristo y la iglesia. Eso de sujetarse a la autoridad de Cristo revelada en la palabra de Dios ya no está de moda en este siglo. Así como no está de moda que la mujer se sujete al marido, tampoco está de moda que la iglesia, que es la esposa de Cristo, se sujete a la palabra revelada de Dios, a la Escritura. No está de moda que los cristianos se sujeten a lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice Dios en su palabra, para una gran mayoría de cristianos o de supuestos cristianos, es interpretable. Cada uno lo interpreta a su manera. Cada cual adapta el mensaje de la palabra de Dios a su criterio, a su idea, en lugar de decir, no, soy yo el que me tengo que adaptar a la palabra. No, hacen lo contrario, adaptan la palabra, yo creo así, yo pienso que así, y yo creo, y yo pienso, y yo opino, y entonces adaptan la palabra a lo que ellos piensan. En lugar de decir, no, el que está mal soy yo me voy a adaptar a la palabra, yo me voy a sujetar a la palabra. No, hacen al revés. Entonces, el mismo desorden que existe en los matrimonios, donde ya no hay orden ni concierto, ni se sabe quién manda ni quién no manda, pues ese mismo desorden se produce entre la iglesia como esposa de Cristo y el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor se ha revelado en la Escritura y ha dejado bien claro lo que Él quiere, lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta, pero muchos que dicen que son cristianos pasan por alto lo que dice la palabra de Dios y hacen lo que les da la gana. Hacen un cristianismo a la carta. Cuando la cabeza de la mujer, que es el hombre, se desentiende de ejercer su autoridad en amor, porque el hombre tiene que ejercer su autoridad en el matrimonio, pero en amor, sin pasarse de la raya y sin quedarse corto, es decir, sin llegar a ser un dictador o sin llegar a ser un Pilato que se desentiende y se lava las manos y se escabulle y no cumple su responsabilidad. Por eso digo que la autoridad hay que ejercerla, la autoridad del varón sobre la esposa tiene que ejercerla en amor, sin pasarse de la raya, pero también sin quedarse corto. El resto de la familia y la esposa, en el caso de que se desmadre la cabeza, en el caso de que el padre, el esposo, no cumpla el papel que le corresponde, el resto de la familia también se desmadra, porque si la cabeza está mal, el resto del cuerpo, ¿cómo va a estar? Fatal, ¿verdad? Hoy en día la gran mayoría de los hombres han perdido su autoridad en la familia, están acomplejados. Les parece que dar órdenes, que prohibir ciertos desórdenes no es responsabilidad de ellos. Se lavan las manos como hizo Pilato. ¿Se acuerdan cómo hizo Pilato con la responsabilidad que él tenía como autoridad sobre el caso de Jesucristo? Él pudo haber librado a Jesucristo de la muerte, porque para eso era la autoridad competente en esa materia. Pero él, ¿qué hizo? Bueno, pues si ustedes lo quieren, pues allá ustedes, yo tráiganme un lebrillo con agua, yo me lavo las manos y me desentiendo de esto. No, eso está mal lo que hizo Pilato, y eso está mal también lo que hacen los hombres hoy en día. Se desentienden de la responsabilidad de administrar y de gobernar su casa, su esposa, sus hijos. En el pasado los hombres se pasaban de la raya y en el presente los hombres se quedan cortos y no hacen lo que tienen que hacer. Por eso es que digo que hay que ejercer la autoridad que Dios le ha dado a los hombres como cabeza de la familia sin pasarse de la raya y sin quedarse corto, porque ambas cosas están mal. Tiene que haber un equilibrio y el hombre tiene que ser correcto, tiene que ser un buen cristiano y tiene que ser temeroso de Dios, que siempre
tiene que ser proveedor para la casa, para la familia, cuidar la familia, le corresponde al varón. Si el varón no cumple su papel, pues entonces la familia, la mujer hace lo que le da la gana y los hijos también hacen lo que le da la gana y entonces eso se vuelve un despelote completo. Entonces el concepto de la autoridad, de que el marido es la cabeza de la mujer y tiene que ejercer autoridad, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia. Esos son en los primeros versículos 22, 23 y el 24 de este capítulo 5 del libro de los Efesios, lo deja bien claro, la autoridad. Y la segunda enseñanza que tenemos a partir del versículo 25 en adelante, la segunda gran enseñanza que tenemos en este pasaje de Efesios, es el amor que Cristo le tiene a la iglesia. El amor que Cristo le tiene a la iglesia y que el marido también le debe de tener a la esposa. El marido debe de amar a la esposa así como Cristo ama a la iglesia. El marido debe cuidar a la esposa, debe celarla, debe ser celoso con su esposa, cuidarla, protegerla de las malas influencias, del liberalismo, del libertinaje, de la permisividad, de la sensualidad, de las modas mundanas. El marido tendría que tener control de eso. No es el pastor el que tiene que tener control sobre las mujeres de la iglesia, son los maridos. En una ocasión, uno que era pastor que estaba bajo mi cobertura, yo le dije, mire, su mujer tiene esta actitud y esta, y eso está fatal, eso no es de Dios. ¿Y saben qué me dijo ese pastor? Dice, pues corríjamela usted, pastor, que te la corrija yo. Pero ¿acaso soy yo el marido de ella? Corríjala usted, que es el marido. ¿Cómo la voy a corregir yo? No me va a hacer ni caso. Eso lo tiene que hacer usted, que es la cabeza de ella. Digo, lo que pasa es que a usted le faltan pantalones, eso le dije. Le faltan pantalones. Y el tipo me miró de arriba abajo como que si con la mirada me hubiese podido fundir, me hubiese fundido, ¿verdad? Porque le dijo una verdad que le dolió. Claro, el tipo lo que quería era no hacer nada, incumplir su papel, incumplir su responsabilidad y que la responsabilidad de él la hiciera el pastor principal. Digo, no, hombre, no, usted está equivocado. Hay maridos que son carnales, que lo que quieren es que su esposa se ponga coqueta, que lo que quieren es que su esposa se ponga atractiva, de buen ver, seductora, y así otros hombres que tienen los ojos llenos de adulterio, la pueden mirar, la pueden codiciar y así están adulterando con ella, como dice la palabra en Mateo 5. Y yo los he visto también, que lo que quieren es que la mujer se destape. Digo, pero usted está loco. Como marido, usted lo que tendría que hacer es proteger a su mujer. Su mujer es para que la vea usted solo, no para que todo el mundo la esté mirando ni la esté codiciando. Eso no es amor a la esposa. Cristo ama a la esposa, ama a la iglesia y Cristo quiere que la iglesia sea santa y pura. ¿O ustedes creen que Cristo quiere que la iglesia sea un despelote y un desmadre donde cada uno hace lo que le da la gana? No, eso no es así. Cristo quiere una iglesia santa y pura, que le ame solamente a Él, no que esté amando el mundo, las modas, el desmadre y el despelote que hay por ahí. Cristo es celoso con su esposa, la iglesia. Cristo ama y protege a la iglesia, no la quiere ver coqueteando con el mundo, con el pecado, con otros dioses. Dios es celoso, Dios es posesivo con lo que es suyo y lo quiere proteger. Y eso es lo que es amor del bueno. Eso no es malo, eso es amor del bueno. ¿Acaso usted no es posesivo con su hijo pequeñito? ¿O usted como madre no es posesiva con su hijo pequeñito que tiene 1 añito o 2 añitos? ¿No es posesiva? ¿No está usted como madre o usted como padre cuidando el bebé, cuidándolo y lo tiene como en la palma de la mano, cuidándolo continuamente porque es una criatura inocente que puede ser dañada en cualquier momento? Usted lo protege, lo cuida, lo guarda. Eso es celo, eso es amor por su hijo. Pues así tenemos que amar
al Señor, ¿verdad? Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo también estaba siempre preocupado por la abundancia de los falsos profetas que ya había en el primer siglo de la iglesia cristiana. En el primer siglo de la era cristiana ya los falsos profetas pululaban por doquier. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11 versículos 1 al 4 para que veamos. 2 de Corintios 11 del 1 al 4. Allí dice la palabra de Dios, para que vean que Pablo también habla de Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa. Ojalá, capítulo 11, versículo 1 al 4 de 2 de Corintios. ¿Están ahí? Amén. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. ¿Con quién dice? Con un solo esposo, para presentaros, ¿como qué dice? Como una virgen pura a Cristo. La iglesia, una virgen pura para el Señor. Pero sigue diciendo en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjate el miedo que tenía el apóstol Pablo, dice, tengo miedo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que el miedo que tenía el apóstol Pablo es que la iglesia fuera extraviada, que se fueran por otro camino equivocado, que no se sujetaran a la palabra de Dios. Y sigue diciendo las razones por las cuales él tiene ese miedo. En el verso 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y Pablo dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que reciban otro espíritu, otro evangelio, otra enseñanza? Pero ¿cómo es posible? Tengo miedo de dejarlos solos, porque en cuanto los dejo solos, pues viene un loco por ahí diciendo 4 tonterías, echándole 4 piropos, halagando el oído y diciéndole cosas dulces y bonitas, y se van corriendo detrás de él. Pero entonces, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿En quién están confiando? ¿Dónde tienen los ojos puestos? Los falsos profetas del primer siglo mezclaban las enseñanzas de Jesucristo. Esta era una de las características de los falsos profetas del primer siglo, que mezclaban las enseñanzas de Jesucristo con los ritos de la ley de Moisés, con la circuncisión. Bueno, si eres cristiano también te tienes que circuncidar, con el guardar el sábado, con guardar las determinadas comidas, los días de fiesta como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, el ceremonialismo, el ritualismo de la ley de Moisés, lo mezclaban con el evangelio de la gracia, y eso estaba mal. No, el evangelio no tiene nada que ver con el ritualismo de la ley de Moisés, ni con la ceremonia de la circuncisión, ni de la Pascua, ni nada de esto. Entonces, el miedo que tenía el apóstol Pablo era que esas ideas, esa ideología de mezclar el cristianismo con la ley, con los ritos de la ley de Moisés, se colara y distorsionara la palabra de Dios en el corazón de la gente. Los falsos profetas, aparte de esa ideología o de esa doctrina falsa, los falsos profetas también eran enemigos de la cruz de Cristo. Los falsos profetas, y esta es una de las características que vemos también en los profetas, en los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores de hoy en día, ellos lo que quieren es quitarle la cruz al evangelio. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículo 18, para que vea que este era otro de los miedos que tenía el apóstol Pablo, de que esta falsa doctrina se infiltrara en la iglesia y distorsionara a la gente del camino correcto. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice el apóstol Pablo también ahí,
Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿cómo lo dice? Llorando. Fíjate si es grande la preocupación que tiene, que lo dice llorando, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué dice que son? Enemigos de la cruz de Cristo. Esta es una de las características de los falsos profetas de hoy en día. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, dice el verso 19, será perdición, cuyo Dios es el vientre, la buena comida, la buena vida, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué dice? En lo terrenal. No son espirituales para nada, son carnales, terrenales. La cruz, hermanos, cuando Pablo habla de la cruz es símbolo de muerte, la cruz es símbolo de sufrimiento, la cruz es símbolo de dolor. Y esta carne, este cuerpo que yo tengo y ese cuerpo que tú tienes, es enemigo de la cruz de Cristo. Esta carne odia la cruz de Cristo. Esta carne humana en la que, este cuerpo de carne y hueso en el que vives tú y en el que vivo yo, no quiere la cruz de Cristo, no quiere el sacrificio, no quiere el dolor, no quiere orar, no quiere ayunar. Una de las características de los falsos profetas es quitarle la cruz al evangelio. Un evangelio, predican ellos, un evangelio dulce, un evangelio sin cruz, un evangelio sin dolor. Como hay ese otro método de aquellas que van a dar a luz, dice un parto sin dolor. Un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin oración, sin ayuno, es un evangelio más atractivo para la gente que son carnales, que son terrenales. Para ellos es más atractivo ese evangelio porque le han quitado la cruz. Y muchos se enganchan a muchas personas se suman a ese evangelio sin cruz. El evangelio sin cruz es falso, lo dice la palabra de Dios. El evangelio sin la cruz es falso. El evangelio que lo permite todo es falso, así de claro. Algunos pastores que hay por ahí quieren presumir de ser buenos, de ser el pastor más guay, el pastor más tolerante, permitiendo lo que la palabra de Dios prohíbe. Permiten a la gente lo que la palabra de Dios prohíbe y se pasan de la raya y se creen que son más buenos que Dios. ¿Habrá algún pastor que pueda ser más bueno que Dios? Dios es el más bueno, pero Dios dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero hay pastores que dicen, no pasa nada, todo está bien, Dios es un Dios de amor. Y patatín y patatán, tonterías y payasadas. ¿Acaso por Dios decir esto sí, esto no, esto sí, esto no es malo? No, Dios tiene que marcar el camino y decir esto está bien y esto está mal. Pero hay pastores que hacen la vista gorda porque quieren presumir del pastor guay. Yo soy el más guay, yo soy el más simpático, yo soy el que mejor le caigo a la gente. Y como no le digo nada a la gente para que no se sientan ofendidos, pues entonces soy el más guay, el más popular, el que recibe los aplausos y todo ese tipo de patrañas y de tonterías, ¿verdad? Entonces, son muchas las cosas que Dios ha prohibido a sus hijos, son muchas más las cosas que Dios ha prohibido que lo que la gente se piensa. Dios es muy celoso, hermanos. Y ya voy a terminar, pero antes de terminar quiero leer unos cuantos pasajes. Así, no están ahí en la pantalla de la televisión, pero estos pasajes los quiero leer directamente, porque son pasajes muy importantes para todos aquellos que no creen que Dios es un Dios celoso. Para todos aquellos que no creen que Dios es un Dios celoso, para ellos van estos pasajes de la Biblia que a continuación les voy a leer. Así que abran su Biblia, no los voy a comentar porque por sí solos estos pasajes que les voy a leer, que son unos cuantos, por sí solos estos pasajes es que no pueden ser rebatidos con nada. Así que escuche estos pasajes, vamos primero a Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28, 27, 28 al 30,
y luego vamos a seguir mirando varios pasajes de la Biblia. No los voy a comentar, como digo, los voy solamente a leer para que usted vea que es la palabra de Dios, que Dios es un Dios celoso y que en todos estos versículos que le voy a leer, el concepto de que Dios es un Dios celoso está patente, muy evidente. Mateo 5, 27 al 29 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mira lo que dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios mío. Capítulo 7 de ese mismo libro, versículos 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde lleva? A la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y cuántos son? Pocos los que la hallan. El verso 21 de ese mismo capítulo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Capítulo 10 de Mateo. Radical, la Biblia es radical. Capítulo 10, versículo 34 del libro de Mateo también, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Capítulo 11, versículo 12. De Mateo también: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos, los que tienen carácter cristiano. Lucas, vamos a Lucas. Lucas en el capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22, dice así la Escritura. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, ¿qué fue lo primero que les dijo? Esforzaos. No dijo: no, tómatelo deportivamente. No, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué pasará con ellos? No podrán. Si vamos al capítulo 18 de Lucas, versículo 18 al 24, 18 de Lucas, del 18 al 24, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Tremendo. Va en serio lo que dice el Señor. Juan capítulo 3.
No estoy comentando, solo estoy leyendo. Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Juan 3, el 3 y el 5. Jesucristo ahí pues le está hablando a quien ustedes ya saben, a Nicodemo. Él respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, si no es imposible. Y el verso 5 te repite lo mismo. Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para aquellos que dicen que es muy fácil. No, no es tan fácil. Hay que meterse en serio con Dios. Un par de versículos más. En Hebreos 12, 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Sin santidad nadie le verá. Y Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5, con este ya termino. Santiago 4, versículos 4 al 5, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela? ¿Cómo dice que nos anhela? Celosamente. ¿Es celoso Dios, sí o no? Muy celoso, hermano, muy celoso. No le estés dando celos. No le estés dando celos al Señor porque te la juegas. Con Dios no se juega. No juegue a la religión. Viva un cristianismo radical por su propio bien. No para impresionar a nadie, sino vívalo por su propio bien, por amor a usted mismo, por amor a la salvación de su alma. Viva el cristianismo como Dios manda. No juegue a la religión. No crea que a Dios le tapa a usted los ojos de cualquier manera. Dios va en serio, lo que Dios dice es en serio. La palabra de Dios es así, es radical. Dios es celoso, Dios es radical y Dios quiere un cristianismo genuino, porque otro tipo de cristianismo es pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar que el Señor bendiga la vida de